Shell Argentina auspicia este programa. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a una nueva edición de Plus Energético aquí por 24/7 Canal de Noticias. Nueva semana, nueva información para compartir con ustedes. Antes de lanzar los títulos, los saludo a nuestro compañero queridísimo Raúl Vila, que hoy está en el estudio. Raúl Vila, bienvenido, ¿cómo estamos? Muy bien, Jorgelina. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a un nuevo Plus Energético con muchas novedades. Bueno, si te parece, le damos la bienvenida a todo el equipo también, que está en técnica asistiendo para que salga el programa al aire, a todos aquellos que nos siguen todos los miércoles, en las repeticiones también, y arrancamos ya este programa de hoy con estos títulos. Neuquén exportó el 40% de su producción de crudo. Durante julio, las exportaciones de petróleo crudo de la provincia del Neuquén ascendieron a unos 1.850.000 barriles. Esto es el equivalente al 40% de la producción mensual, de acuerdo con un relevamiento informal realizado por el gobierno provincial con las operadoras. Y además bajaron las etapas de fractura en Vaca Muerta. La actividad en la formación cerró el mes de julio con una fuerte caída en sus etapas de fractura, principal indicador sobre la operatoria de las petroleras. Esto reflejó claramente la continuidad de la crisis de demanda que impuso la pandemia del coronavirus en el mercado local y en el mercado global. Bueno, y analizaremos también cómo impacta la ley del teletrabajo que se aprobó en el gobierno a nivel nacional, en el Senado, en el Congreso. ¿Cómo impacta esta ley del teletrabajo en la industria? Vamos a estar analizando y exponiendo los impactos en el mercado laboral oil and gas. Bueno, ahí estamos entonces en esta transmisión, en este Plus Energético de hoy. Tenemos pautada una entrevista, ahora me dirán si ya está en línea, a quien vamos a saludar, a invitar, a analizar cómo ha impactado, cómo se cree que va a impactar esta aprobación de la ley del teletrabajo a nivel nacional, cómo puede llegar a implementarse, cuáles van a ser los alcances en la zona, sobre todo en una industria en donde se requiere de muchísima presencia en el lugar. Bueno, la nueva ley en pandemia, el teletrabajo en la industria, lo queríamos analizar con el doctor Julián de Diego, quien es abogado laboralista y además es apoderado de la Cámara de Operaciones Petroleras Especiales. Raúl, ¿me dirás si está en línea de Diego y si podemos charlar de este tema? Sí, Jorgelina. Buenas tardes, doctor de Diego. Raúl Vila y Jorgelina Rayente, de acá desde Neuquén. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Un gusto tenerlos acá con ustedes en este programa, que es especialmente de la industria petrolera. Y como recién presentaba Jorgelina, el tema de teletrabajo es un tema que está prácticamente entrando nuevamente en lo que es cómo administrar las empresas. Y en realidad ahí es el gran tema donde empezamos a preguntarnos, después de la pandemia, ¿sí?, con el teletrabajo, ¿cómo va a impactar esto en las industrias, tanto en las industrias de servicio como en las pequeñas y medianas empresas? Bueno, mire, la pandemia actuó como acelerador, de modo tal que hasta ahora
todo lo que era teletrabajo, home office, estaba reducido a lo que tenían muchas empresas, que sobre todo las empresas internacionales, que medio día por semana o un día por semana, el trabajador, en lugar de trabajar en el establecimiento del empleador, lo podía hacer a distancia, con la provisión de los equipos correspondientes, que eran el celular y la notebook. Exacto. De modo tal que con la conexión uno pudiese seguir prestando servicios, porque fundamentalmente el tema del teletrabajo está vinculado con todo lo que es el área de control y servicios. Obviamente no puede sustituir áreas de manufactura o la explotación petrolera de un pozo, que obviamente tiene que seguir siendo operada por los trabajadores tradicionales, pero sí todo lo que esté vinculado con, por ejemplo, controlar el funcionamiento de ese pozo, establecer cuáles son los estándares de productividad, etcétera, todo lo que se pueda transformar en datos y en información es traducible al teletrabajo. Como la pandemia actuó como acelerador, ¿qué ocurrió? En muchas actividades donde el uso del teletrabajo era un 5%, un 10%, se llegó a niveles de hasta el 50%. O sea, por ahí la fábrica estaba parada, pero toda el área de servicios seguía trabajando con los equipos telemáticos. Cuando se habla de telemáticos, estamos hablando de comunicación e informática, ¿no es cierto? Los dos mecanismos que se necesitan para trabajar a distancia, o sea, la conexión y el equipo de fierro que corresponda. ¿Qué va a pasar cuando termine la pandemia? Bueno, la nueva ley 27.555, la ley que se aprobó en el Congreso, todavía no está promulgada ni sancionada. Falta la reglamentación. Claro, falta la reglamentación y falta la aprobación del Poder Ejecutivo, que todavía no salió, pero ya sabemos el número. Ya le digo, es la 27.555. Esta ley está creada para después de la pandemia, porque tiene vigencia a partir de los 90 días que termine la cuarentena. Bien. Que ¿Y qué pasa? Por ahora no sabemos cuándo va a terminar la cuarentena, pero calculamos que si la nueva normalidad se va desarrollando en los próximos meses, va a ser un proceso que va a ser para el año que viene, no va a ser un proceso que vamos a conocer este año. No, está bien, pero justamente al aprobarse la ley, lo que hay muchas empresas, se sabe que con de la pandemia, por ejemplo en Buenos Aires, hay lugares que se dejaron de usar. Grandes empresas empezaron a achicar sus costos que tienen que ver con costos fijos de alquileres de oficina, que probablemente eran ocupados por muchos de estos sectores, muchos empleados que hoy están en sus casas haciendo teletrabajo. Entonces, cuando termine la pandemia, ese lugar no va a estar más. ¿Qué va a pasar con ese empleado? ¿Sí? Por lo pronto, el contrato de trabajo tiene continuidad. Y tiene continuidad en los mismos términos y con las mismas condiciones que cuando era presencial. Por lo tanto, una persona que está con teletrabajo tiene, en la medida que siga trabajando, va a seguir cobrando su salario, su aguinaldo, sus vacaciones. Bien. El costo de la operación disminuye considerablemente con el teletrabajo, porque obviamente la empresa se ahorra no solamente el espacio físico, sino todo lo que signifique poner en movimiento el establecimiento. Entonces, cuando el teletrabajo crece, el establecimiento de las empresas se achica y nacen otros costos, ¿no es cierto? Hay que ver que ni siquiera es necesaria una nueva ley para saber que un trabajador que tiene mayores costos en su casa, la empresa se lo tiene que pagar, o sea, le tiene que pagar la conexión de internet, le va a tener que pagar un plus por el consumo eléctrico, y además le tiene que proveer todos los equipos, ¿no? O sea, además de la notebook y el celular, le tiene que proveer la instalación en donde va a estar conectado, el espacio físico que él va a dedicar en su casa tiene que tener
un mueble adecuado, tiene que tener una silla ergonómica, que también se la tiene que proveer el empleador. En fin, la transformación es de tal magnitud que todavía no sabemos bien cuál es el horizonte. Pero sí, lo que sí sabemos es que hoy el teletrabajo en el mundo es una fuente de empleo, no es una fuente de desempleo. Y entonces claro, es probable que mucha gente que está en lugares muy alejados y que a veces con las inclemencias del tiempo, y eso lo sabemos bien en la Patagonia, cuando pasan los fríos que estamos pasando en este momento, quien tiene la posibilidad de hacer teletrabajo sigue operando, sigue trabajando y lo hace desde su casa. Y no necesita sacar el auto o movilizarse por el transporte para llegar a su empresa porque sigue trabajando. Ahora hay algo... Sí, Jorgelina. Sí. Le quería consultar al doctor en cuanto al sector de los hidrocarburos. ¿Hay una medición de en cuánto puede llegar a impactar el teletrabajo? Es decir, hay actividades que nosotros sabemos que sí o sí se tienen que hacer in situ, en el pozo, en el campo, en el yacimiento. Ahora, ¿cuál sería el porcentaje de trabajadores o de actividad que se puede llegar a realizar mediante teletrabajo? Bueno, en todas las actividades, no solamente en la petrolera, se dice que el 100% de los servicios se pueden trabajar por home office o por teletrabajo. O sea, administración, facturación, toda la relación con los proveedores, la relación con los clientes, administración financiera, administración interna, ni bien, por supuesto, todo lo que tenga que ver con la contabilidad, con la gestión de los servicios de la empresa. Eso es el 100%, se puede manejar con teletrabajo. Y de los trabajos en la operación se puede manejar también un porcentaje altísimo por teletrabajo en todo lo que tiene que ver con los controles. Ahora, lo que no es posible sustituir en la industria petrolera es, como usted dijo muy bien, es la actividad en el pozo, que la realizan los operadores, en el yacimiento, y todos los trabajos de servicio que están vinculados con el yacimiento, que obviamente eso lo hacen personal especializado, con la maquinaria, con el equipamiento correspondiente, y eso no puede ser sustituido por la computadora. Ahora, por ejemplo, nosotros que hemos tenido la suerte de ver cómo funcionan los equipos con las nuevas tecnologías en Houston, por ejemplo, hemos visto que hasta todo lo que tenga que ver con controles de calidad, con el manejo de las temperaturas, del flujo de los fluidos, la medición gasífera, la medición de la extracción del petróleo, etcétera, todo lo que que se pueda manejar con sensores y con equipos electrónicos se puede perfectamente controlar con home office. Claro, y lo que no se puede sustituir es solamente la operación en sí misma, ¿no? Sí, sí, aparte hay muchas veces, hay empresas internacionales acá que monitorean el pozo que se está perforando desde Houston o desde su casa matriz. Sí. Esto se hace, por supuesto. Todo lo que es transmisión de datos, sensores y mediciones y controles se puede manejar desde cualquier parte del mundo. Exactamente. Yo siempre pongo como ejemplo que todo el centro de manejo de pasajes aéreos de British está en la India. Entonces cada vez que uno acciona un pasaje de British Airlines, el que se lo está administrando, se lo está controlando, le está haciendo la reserva, le está dando el plan de pagos y le está dando el asiento, está en Nueva Delhi. Claro. Y uno sin embargo está viajando por Australia, por Estados Unidos, por Europa, por Argentina o Sudamérica. O sea, este es un gran paso que está dando Argentina en materia de una revolución en términos laborales. Ahora, ¿esto impacta, doctor, en lo que son los convenios colectivos de trabajo? ¿Se tienen que modificar? Bueno, la nueva ley 27.555 tiene 19 artículos. En 18 de esos 19 artículos habla de los convenios colectivos.
en el sentido de que los convenios colectivos van a tener que dedicar un capítulo al teletrabajo con las características de cada actividad, porque, digamos, teletrabajo, como estábamos viendo en la industria petrolera, tiene un contenido que no tiene nada que ver con una empresa de reserva de pasajes, con una empresa que vende productos de supermercado o con una compañía que brinda servicios de asistencia a la comunidad. Entonces, cada actividad, como tiene particularidades muy especiales, bueno, la misma ley dice, ya le digo, de los 19 artículos que tiene, en 18 dice que el convenio colectivo tiene que tratar las características especiales del teletrabajo en cada actividad. Ajá. Sí, justamente estamos en una semana donde se está tratando de llegar a un acuerdo con distintos actores, no solo del gremio, sino también de las empresas pequeñas y medianas que están relacionadas estrictamente con el petróleo. Y obviamente era mi pregunta eso, ¿cómo iba a impactar este teletrabajo obviamente en las empresas por un lado y en el convenio colectivo? Porque se supone, tenemos un convenio colectivo que si bien es una disparidad económica quizás con la realidad social que tienen otras actividades en Neuquén, hay que buscarle un equilibrio y se entiende que no se pueden bajar los salarios, por eso era un poco el tema. Mire, supongamos que la ley de teletrabajo no haya sido aprobada. Sí. La ley de contrato de trabajo ya tiene una cantidad de principios según los cuales el teletrabajador no tiene ningún riesgo a que le bajen el sueldo, porque se rige el principio constitucional de igual remuneración por igual tarea, y eso se aplica al trabajador que está presencial dentro de la empresa como al trabajador que está trabajando desde su casa. Lo mismo ocurre con todos los demás, ¿no? Con la jornada, con el descanso. Hay muchos que se rasgan las vestiduras, por ejemplo, porque la nueva ley trae el derecho a la desconexión, ¿no? Es decir, el trabajador tiene asignado un horario de 9 a 19, por ejemplo, con una hora de descanso para almorzar, y por lo tanto trabaja 9 horas. El trabajador tiene derecho a desconectarse antes de las 9 y después de las 19. En las empresas que nosotros tenemos donde el teletrabajo lleva muchos años, por ejemplo, en todas las empresas que están vinculadas con las tarjetas de crédito o con la actividad bancaria, y ya hablan de home office y de teletrabajo, yo le diría desde hace más de 10 años, y con mucha intensidad desde hace unos 5, en todas esas empresas el derecho a la desconexión es una cosa natural. Es una cosa absolutamente natural. ¿Por qué? Porque si no se vuelve loco uno, ¿no? Es decir, ¿cuál es el problema que tengo yo en este momento con mi estudio? Estamos trabajando el doble y no tenemos horario, porque no tenemos excusa, ¿no? O sea, ustedes me pidieron hablar a las 4:20, yo estuve disponible. Claro. Pero estoy desde las 7 de la mañana y son las 11 de la noche y todavía estoy contestando correos. Bueno, no me quejo nada porque tengo mucho trabajo y en un momento donde la mayoría de gente se queja porque no lo tiene. Pero lo que quiero decir con esto es que el teletrabajo aumenta la productividad, pero también puede llegar a aumentar mucho las horas de trabajo si uno no le pone límites. Y aumenta las patologías que se pueden originar en el hecho de no estar desconectado, porque ojo que el tema de conectarse o no conectarse ya no es un tema vinculado con las empresas, es un tema vinculado con la naturaleza humana, ¿no? Hoy, si una persona sale de su casa y por distracción se olvidó el celular, vuelve desesperada a buscarlo. Es verdad, sí. En cambio, se olvidó de los documentos, de la carnet de conducir o de la llave del auto, y bueno, después lo arreglaré. Sí. Entonces, el desconectarse también es todo un problema personal, porque uno cuando termina su horario, el celular, ¿qué va a hacer? ¿Lo va a pagar? Y generalmente no lo hace. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Bueno, vamos a ponernos de acuerdo. De 9 a 19, yo cuento con usted menos la hora del almuerzo, donde por supuesto está desconectado. Si llega a haber una consulta después de las 19,
me la contestará al día siguiente cuando llegue su horario, no me la tiene que contestar a las 12 de la noche. Entonces, muchas de las cosas que trae la nueva ley en la práctica de todos los días del teletrabajo son comunes. Ahora, lo que no hay que pensar, y de hecho es un error pensar que es así, es que el teletrabajo paga sueldos más bajos, que la remuneración no se respeta, que no se respeta el salario mínimo. No, si es un vínculo en relación de dependencia, se le aplica la ley de contrato de trabajo como a cualquier trabajador, y se le aplican todos los principios constitucionales, la jurisprudencia, la jornada, el derecho al descanso, las vacaciones, etcétera. Y por lo tanto, aún sin esta ley, que ya le digo, es una ley un poco rara porque se aprobó entre gallos y medianoche, a los tumbos, con muchos errores técnicos y muchos errores de redacción, pero se aprobó con un apuro que no era justificado, y va a tener vigencia por ahí el año que viene, porque faltan tienen que pasar 90 días después del cierre de la cuarentena. Así que hoy si tenemos teletrabajo, tenemos que aplicar la ley de contrato de trabajo. Y ahí dice con toda claridad, igual remuneración por igual tarea, jornada con el comienzo y final con de 8 a 9 horas por día, 48 horas semanales, 12 horas de descanso entre el final de un día y el comienzo del otro, 35 horas de descanso semanal por el fin de semana, las vacaciones anuales, el aguinaldo y el salario que corresponde a cada persona. Así que la verdad es que no hay que mirarlo esto como una amenaza, hay que verlo como una garantía que ya trae la ley, y que si no existiera la ley de teletrabajo, la ley de contrato de trabajo tiene principios que perfectamente se aplican al teletrabajo. Doctor, muchísimas gracias. Se nos está acabando el tiempo, me estás diciendo de producción. Dejó 2 o 3 temas que son para otra consulta, que es obviamente la conducta que vamos a tener no solo las empresas, sino también la gente, porque el teletrabajo está apuntando a un cambio cultural, no solo de cómo nos tenemos que administrar nosotros, sino también cómo se tiene que administrar la empresa. Pero eso se lo dejamos para otro momento, porque en realidad se nos está acabando el tiempo, pero le queremos agradecer muchísimo este tiempo dispensado. No, al contrario, y cuando quieran, para mí es un gusto. Nosotros somos abogados de CEOPE, como ustedes lo mencionaron al comienzo, y de verdad que estamos un poco ansiosos por ver que las operadoras, que YPF y todos estos planes que se están mencionando y que se están discutiendo, vuelvan a reactivar rápidamente la actividad, que ya no tengamos tantas caídas y que volvamos a un consumo más razonable de combustibles, y con eso que volvamos a mejorar la explotación tanto en Vaca Muerta como en todos los lugares donde la explotación petrolera es tan importante para la economía de la Argentina y para la economía de la comunidad del petróleo, que es importantísima en la Patagonia y es un motor muy importante del futuro del país, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Un placer estar con ustedes. Bien, hasta pronto. Hasta luego, gracias. Gracias. El doctor Julián de Diego, abogado laboralista, como bien decía, también apoderado de la CEOPE, la Cámara de Operaciones Petroleras Especiales, dándonos un pantallazo. Bien lo dejó en claro, Raúl. Sí, la ley se aprobó. Ahora, para que entre en vigencia, van a pasar 90 días después de que termine o que se dé por finalizada la situación de pandemia que se vive. Es decir, no tiene un impacto ya. Ahora bien, sí sigue vigente, sigue más fuerte que nunca incluso, la ley del contrato de trabajo, en donde está establecido que las condiciones continúan. Veremos cómo se va dando el impacto. Muchísimo más se está teletrabajando, eso no se puede dudar, por cuestiones obvias. Ahora, el impacto en la industria yo creo que se va a poder medir más adelante. No sé qué opinas vos. Sí, el impacto en la industria se está midiendo, ¿sí? O sea, si vos lo ves, se está midiendo porque están bajando costos, y él lo dijo, bajó un costo y baja un costo importante operativo de la empresa. Ahora, sube un costo que es el costo familiar o el costo individual de la persona, que va a tener que ser compensado, que lo dijo muy claramente, está compensado parte de la ley. Pero más allá del costo, lo más importante es que esta ley probablemente cambie
la conducta social. Y esto es el tema que quizás va a ser el disparador antes de que empiece la propia ley. Bien. Bueno, Raúl, rapidito antes de irnos al corte, a la primera pausa. Te digo que me están apurando con el corte, ¿eh? Sí, ya sé. Uno de los títulos que mencionábamos, Neuquén exportó el 40% de su producción de crudo. Sí, pasamos rápidamente por este tema. Durante el mes de julio, las exportaciones de petróleo crudo de la provincia del Neuquén ascendieron a esta cifra, 1.850.000 barriles. Esto equivale al 40% de la producción mensual, de acuerdo con un relevamiento informal realizado por el gobierno provincial con las operadoras. 8 empresas fueron las que vendieron el crudo al exterior, 3 más de las que habían vendido y exportado en junio, que ya lo habíamos mencionado y contado también, cuando se habían exportado 850.000 barriles. El destino fue mayoritariamente los mercados de Estados Unidos, Dinamarca. La producción estimada de julio estuvo en torno a los 4.680.000 barriles. De ellos, como decíamos, un 40% se destinaron a la exportación. El descuento obtenido por las empresas sobre la referencia Brent bajó a valores en torno a 5,50 o $6 el barril. Ahora sí, se nos acaba el tiempo de este bloque. ¿Te parece que hacemos la pausa? Hagamos la pausa porque me van a matar acá, si no. Y después nadie te va a hacer mal, no te preocupes. Y después, pausa, ya venimos. Ya venimos. Hasta luego. Shell Argentina auspicia este programa.